El programa de hoy lleva como título Escribimos nuestro discurso argumentativo con propuestas de acciones. Hoy vamos a continuar con el proceso de escritura del texto que escribiremos. ¿Recuerdan qué parte del proceso de escritura nos toca desarrollar? Sí, profesora, nos tocaría escribir el borrador o primera versión de nuestro discurso argumentativo con propuesta de acciones, ya que en el programa 16 planificamos. Así es, Pedro. A esta parte del proceso que realizaremos hoy le llamamos textualización. También revisarán la escritura del texto. Estudiantes, para que escriban su texto, ¿podrán hacer uso del plan de escritura? Sí, profesora, ya que en nuestro plan de escritura están las ideas generales que pensamos considerar en la escritura de nuestro texto. Así es, Fátima. Podrán hacer uso de su plan de escritura. Es importante que sepan que el propósito del programa de hoy es que escriban el discurso argumentativo con propuestas de acciones para promover la valoración del pasado y la reflexión sobre las oportunidades para ejercer nuestros derechos y deberes como ciudadanos y construir el país en el que anhelamos vivir con coherencia, cohesión y considerando el propósito comunicativo. Profesora, me queda claro entonces que hoy escribiremos nuestro discurso argumentativo con propuestas de acciones, y para ello debo tener a la mano la planificación que hicimos. Así es, Fátima. Es por eso que el producto de este programa será tu discurso argumentativo con propuestas de acciones. ¡Emocionante! ¿Verdad, chicos y chicas de primer y segundo grado de secundaria? Ya tengo a la mano mi plan de escritura. Recuerden el programa 1 cuando les presentaron la ruta de la experiencia de aprendizaje. Al elaborar el texto, que es el producto de la experiencia de aprendizaje, deberán tener en cuenta que tu texto debe emplear explicaciones históricas para sustentar la propuesta de acciones. Proponer acciones argumentadas teniendo en cuenta la práctica de valores, el respeto de los derechos y el cumplimiento de deberes para construir el país que anhelamos. Fundamentar con base en evidencia científica y datos recogidos la propuesta de acciones en relación al aspecto científico y tecnológico sobre la valoración del pasado y las oportunidades como ciudadanos en el país que anhelamos vivir. Escribir el discurso argumentativo con propuesta de acciones adecuándose a su destinatario y al propósito. Entonces, profesora, necesitamos nuestro portafolio, ya que debemos tener en cuenta lo que acaba de mencionar, y todo ello lo hemos trabajado en las otras áreas. Así es, Fátima. Y como hoy escribirán su discurso argumentativo con propuesta de acciones, se tendrá en cuenta la coherencia y cohesión, el orden de las ideas en torno al tema de la valoración del pasado y la reflexión sobre las oportunidades. Así también el uso de un vocabulario variado. Para eso se revisará de manera permanente el texto, considerando la situación comunicativa. ¡Buen dato, profesora! Entonces, amigos y amigas del primer y segundo grado de secundaria, hay que tenerlo en cuenta al momento de escribir el discurso argumentativo con propuestas de acciones. Entonces, la ruta que seguiremos para el desarrollo de la actividad es la siguiente. En un primer momento, se elaborará el borrador del discurso argumentativo considerando su planificación. En un segundo momento, se revisará la escritura del texto para reajustarla. ¡Qué interesante, profesora, lo que haremos hoy en el programa! Así es, Fátima. Les invito entonces, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, a recordar lo que han venido trabajando en estas 5 semanas.
¿Qué actividades se realizaron en estas semanas en las distintas áreas que podría ayudarles para formular las propuestas de acciones en su discurso argumentativo? Les invito a que revisen sus portafolios. En mi caso, profesora, me ayudará el análisis que realizamos de diversas fuentes sobre el legado del Perú antiguo, así como los desafíos que identificamos sobre el ejercicio de los derechos y deberes de los peruanos. Y hay más, profesora. Y yo tendré en cuenta, al proponer las acciones, la proporcionalidad sobre los derechos de participación entre mujeres y varones en nuestras comunidades. Muy bien, Pedro y Fátima. De eso se trata, de hacer uso de todo lo que aprendieron en estas semanas para proponer acciones en el discurso argumentativo. Entonces, manos a la obra. Elaboramos el borrador del discurso argumentativo considerando la planificación. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ¿se han preguntado el por qué se debe considerar la planificación en este proceso de la textualización del texto? En mi caso, sí me lo pregunté, profesora, y considero que sí hay que tenerlo en cuenta, porque ahí están nuestras primeras ideas. Por ejemplo, del por qué escribiremos este texto, qué tipo de lenguaje usaremos. También se consideró quién será el público lector del texto que escribiré, y eso debo tenerlo presente. Así es, Pedro y Fátima. En la planificación decidieron quiénes serán sus destinatarios, es decir, las personas que leerán y escucharán su discurso argumentativo. También decidieron el propósito comunicativo, en otras palabras, el para qué están escribiendo. Estos son decisiones que se toman sobre la situación comunicativa y por lo tanto hay que considerarlo. Iniciemos entonces con el borrador del texto. Sí, profesora. Así como hemos decidido eso, también teníamos ya algunas ideas que hemos escrito, considerando la estructura del texto. Y esas ideas las desarrollé y producto de eso, tengo acá en mis manos el borrador de mi texto. Me gustaría compartirlo. ¡Qué bien, Pedro! ¿Qué te parece si nos compartes de manera secuencial? Primero, la parte de la introducción y luego las otras partes que son propias de la estructura de este tipo de texto. Sí, profesora, con mucho gusto. Adelante, Pedro. Escuchamos las ideas que escribiste. En la introducción escribí esto. Estando en el año del Bicentenario, donde nuestra patria va a cumplir 200 años de nuestra independencia, se hace necesario hacer un alto y reflexionar sobre cómo hemos venido contribuyendo con nuestro país. Desde mi punto de vista, debemos mirar el pasado y valorarla, para poder seguir avanzando. Pero, ¿por qué deberíamos hacerlo y cómo? Profesora, ¿qué le parece? ¿Puedo seguir desarrollando estas ideas que acabo de leer? Claro, Pedro. Qué interesante cómo has venido organizando en el texto tus ideas. Uno empieza con ideas base. Sin embargo, cuando se escribe, se puede incluir más ideas con la información que investigaste. Profesora, como ya conocemos la estructura del texto argumentativo, consideré en esta parte de la introducción la idea que pienso defender. Justamente, Pedro, en la introducción se presenta la idea sobre el tema del texto. Esta idea, que presenta la opinión del autor sobre el tema, puede estar a favor o en contra. Es conocida también como tesis. Profesora, ¿y la introducción lo puedo hacer en 1 o 2 párrafos? Claro, Fátima, dependerá de la organización de tus ideas en el texto. Después de la introducción viene lo que es el desarrollo de la argumentación. ¿Lo recuerdan? Sí, profesora.
Tenemos que presentar argumentos que sostengan la tesis. Así es, estos argumentos pueden ser desarrollados en un conjunto de párrafos en los que el autor puede expresar las razones o los argumentos que sustentan la tesis. Les pregunto, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ¿qué razones o argumentos podrían ayudar a sustentar tu tesis en el desarrollo de tu discurso argumentativo? Profesora, en este punto investigué y tengo un argumento que ayuda a darle fuerza acerca del por qué recordar el pasado. Quisiera compartirlo también. Adelante, Pedro. Según el investigador Adrián Carreton, las personas necesitamos saber quiénes somos y de dónde venimos. Nos gusta sabernos parte de algo, de una comunidad, de un grupo. El pasado nos permite tener conciencia de lo que somos en el presente para dar sentido a nuestro comportamiento y reafirmarnos en uno mismo. Extraído de patrimoniointeligente.com/por-medio recordar-el-pasado/ Gracias, Pedro. El argumento que nos presentas está basado en la opinión de un especialista sobre el tema. Y cuando uno usa ese tipo de argumento, recuerden citar el nombre del especialista y la fuente de donde la extrajeron. Asimismo, es importante que sepan que un argumento puede ser también un ejemplo, un dato estadístico, entre otros. Y en todo esto, ¿dónde estarían las propuestas de acciones? Recuerden que tienen que estar presentes en su discurso argumentativo. Profesora, mis propuestas de acciones justamente los incluí después del argumento y dice así: es necesario entonces hacer un alto en esta fecha tan importante como es el Bicentenario para reflexionar y también proponer acciones que nos lleve a construir el país que queremos. Frente a esto, propongo entonces lo siguiente: cuidemos el patrimonio cultural respetando los monumentos o colecciones de objetos heredados de nuestros antepasados para transmitir a las generaciones futuras. Respetemos el derecho a la diversidad cultural evitando la discriminación. Valoremos y cuidemos el patrimonio cultural de nuestro país en todas sus manifestaciones que podamos identificar en nuestras comunidades. Respetemos la participación activa de la mujer en nuestra comunidad. Bien, Pedro. Las propuestas de acciones deben estar presentes en el discurso argumentativo, ya que ello le dará más peso a tu argumento y también le transmitirás al lector el mensaje de que hay cosas que hacer por el país de acá en adelante. Ahora que vimos la parte de la argumentación, veamos la conclusión del texto. ¿Cómo lo hiciste? Acá escribí lo siguiente, profesora. Está en nuestras manos seguir avanzando con una mirada al futuro lleno de esperanza, valorando siempre el legado de nuestros ancestros y reconociendo que lo que hagamos en el presente será el legado que nosotros dejaremos a quienes nos siguen. Hagamos posible que nuestra propuesta de acciones se concretice. ¿Crees que lo puedas hacer? Depende de ti. Pedro, me has convencido con tu discurso argumentativo. En esta última parte, invitas a uno a poner en práctica tu propuesta de acciones para construir el país que anhelamos y lo retas diciéndole que depende de uno realizar estas acciones. La función de la conclusión es la de dar por terminado el texto, ya sea a través de una síntesis, información adicional, alguna sugerencia o una invitación, además de reforzar la idea que se está sustentando.
En este caso, Pedro está invitando a concretizar la propuesta de acciones y está reforzando la idea de que debemos mirar el pasado y valorarla para poder seguir avanzando. Profesora, me fue de utilidad la planificación que hice. Ahora debo continuar revisando el borrador de mi texto. Así es, Pedro. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Hemos terminado el primer momento, que fue la de elaborar el texto considerando la planificación. Ahora pasamos al segundo momento, que hemos denominado revisamos la escritura del texto para reajustarla. Les pregunto, estudiantes, ¿ver la coherencia y la cohesión será parte de la revisión del texto? Creo que sí, profesora, ya que necesitamos que los demás entiendan lo que escribimos. Buena observación, Fátima. Parte de la revisión de la escritura del texto es justamente ver si las ideas en el texto tienen un orden y se comprenden. Y eso lo logramos si hay coherencia y cohesión en el texto. Entonces, ¿cómo se asegurarían, estudiantes, de que escriban las ideas con coherencia y cohesión? Profesora, ¿podría ser que otra persona lea mi texto para luego preguntarle si se entiende o no lo que escribí? Pedro, en este proceso de construcción del texto, para darle un orden a las ideas, se hace uso de conectores. Están los conectores de adición, que son además, asimismo, también. El conector de causa, ¿por qué? Debido a causa de. El conector de orden, en primer lugar, en segundo lugar. Y también el conector de consecuencia, por eso, por lo tanto, por consiguiente. Eso ayudaría a quien entregue su texto para que pueda comprender lo que lee. Y respecto a la cohesión, permite que un texto, las frases estén conectadas entre sí, uniendo las ideas mediante, por ejemplo, el uso de la anáfora y la elipsis, entre otras. De esa manera, estas frases, que estarán conectadas entre sí, permitirán que sea interpretada en relación con las demás. Por ejemplo, si escribo la fresa tiene vitamina C, esta es de color rojo con puntitos blanquecinos. Se observa que la segunda oración queda enlazada con la primera a través de la palabra esta, la cual repite el significado de fresa. Este es un ejemplo de anáfora, ya que enlaza las ideas repitiendo un significado anteriormente. Tendré en cuenta estas indicaciones ahora que revisé el texto que escribí. También pueden ayudarse para revisar el borrador de su texto, de las preguntas que les indicaré. Verifiquen si cumple o no. En caso de que no cumpla, deberán reajustar su discurso argumentativo. Tomen nota para las preguntas. ¿Se entiende con claridad el discurso argumentativo que escribiste? ¿Tuviste en cuenta la estructura del texto? ¿Hiciste uso de un vocabulario variado y comprensible al público? ¿Desarrollaste el tema propuesto en la experiencia de aprendizaje? ¿Cumple con la intención con que fue escrita? Listo, profesora. Tomé nota de las preguntas. Ya con esto complemento la revisión que haré con las indicaciones que nos dio sobre la coherencia y la cohesión. Estudiantes, es momento del reto. Les invito a revisar el borrador de su discurso argumentativo con propuestas de acciones y reajustarla para tener la versión final. ¡Cumpliremos el reto, profesora! Bien, estudiantes, hemos terminado con el segundo momento, que fue el de redactar y revisar el borrador de su discurso argumentativo con propuestas de acciones. Recuerden que su evidencia de aprendizaje es el texto que escribieron en su versión final.
Ahora que estamos terminando el programa, les pregunto, ¿qué pasos siguieron para elaborar su discurso argumentativo? ¿Cómo se sienten ahora que ya escribieron su texto? Para que complementes lo aprendido hoy respecto a la escritura de tu discurso argumentativo, te invito a seguir consultando los siguientes materiales educativos. Para los estudiantes de primer grado de secundaria, Comunicación 1, ficha de autoaprendizaje 8, nuestro punto de vista, las páginas 62 y 63. Para los estudiantes de segundo grado de secundaria, Comunicación 2, ficha de autoaprendizaje 7, nuestro punto de vista, desde la página 52 hasta la 56. Ello te ayudará con la versión final de tu texto. Coloca tu producción en tu portafolio. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, muéstrenle la versión final de su texto a su profesor o profesora y solicítenle que les brinde sugerencias de cómo mejorar la escritura de su discurso argumentativo. Madres y padres de familia, dialoguen con sus hijos o hijas sobre la escritura de su discurso argumentativo. Pregúntenles qué propuesta de acciones incluyeron en su discurso y cómo están pensando en difundirlo. Háganles saber que la familia estará ahí para escuchar su discurso. Será gratificante para toda la familia compartir esta experiencia.